Notificaciones, voces, expectativas. El mundo grita números, me gusta, juicios. Pero, ¿y si el verdadero gesto creador solo naciera en el silencio? Toda creación comienza cuando el ruido cede lugar a una pregunta. Nietzsche escribió sobre desiertos que crecen. Epicteto enseñaba a no desear que las cosas fueran como queremos, sino a aprender a querer las cosas tal como son. ¿Lo has sentido alguna vez? Ese deseo profundo de crear algo tuyo y al mismo tiempo el miedo de no ser comprendido por nadie. Ahí es donde comienza la travesía. Y hoy vamos a caminar por ella juntos. En este vídeo vas a entender por qué el verdadero creador necesita atravesar la soledad, por qué sostener tus propios valores puede ser más sagrado que ser aceptado, y cómo Epicteto y Nietzsche pueden ser brújulas para quien, como tú, lleva dentro de sí algo que el mundo aún no comprende. Si alguna vez has dudado de tu camino, quédate hasta el final, porque hay un punto en el viaje en el que el vacío deja de ser ausencia y se convierte en origen. Si alguna vez has dudado de tu camino, quédate hasta el final. Nietzsche y Epicteto. Dos nombres, dos siglos, dos mundos. Uno nació esclavo, el otro hijo de pastor. Pero ambos tocaron, con palabras afiladas como lanzas, el alma de quien busca vivir con lucidez. Epicteto vivió en el Imperio Romano, hacia el año 100. Su nombre significa, literalmente, adquirido. Fue propiedad de otro hombre antes de hacerse libre, y aún sin escribir una sola línea con sus propias manos, sus pensamientos atravesaron milenios. El estoicismo de Epicteto nos enseña a dividir la realidad en dos partes, la que depende de nosotros y la que no depende. Esa es la base de la llamada dicotomía del control. Las acciones, las elecciones, las actitudes, eso está a nuestro alcance. Pero las opiniones de los demás, los acontecimientos externos, el cuerpo que enferma, los aplausos o los abucheos, no lo están. Esa conciencia de la frontera entre mío y no mío es lo que él llamó prohairesis, la facultad de la elección interior, un tipo de libertad que nadie puede arrebatar. Siglos después, Nietzsche aparece como una explosión, alemán, enfermo, solitario, rechazado por las academias, pero su escritura parece fuego. Para él, el problema no era aceptar lo que no controlamos, sino el hecho de que muchos aceptan todo, incluso lo que no deberían. Nietzsche nos propone un abismo más profundo. ¿Y si los valores que seguimos no fueran realmente nuestros? ¿Y si, detrás de la obediencia, hubiera miedo? Él hablaba de la transvaloración de los valores, el gesto radical de recrear, desde dentro hacia afuera, los criterios por los que se vive. Y entre estos dos pensadores, el estoico y el incendiario, estás tú que sientes el llamado de crear algo nuevo, pero también llevas el peso de vivir en un mundo ya saturado de fórmulas prefabricadas. Y es en ese intervalo, entre el mundo antiguo que grita control y el mundo moderno que exige aprobación, donde nace la soledad del creador. Existe un momento casi siempre silencioso en que algo dentro de nosotros comienza a cambiar. Ya no es posible pensar como antes, ni pertenecer a los mismos lugares. Pero tampoco existe todavía un nuevo lugar a donde ir. Eso es lo que Nietzsche llama la travesía del desierto. Un vacío que no es vacío, sino la retirada de lo que era falso, de lo que era heredado, de lo que ya no sirve. Él describe ese viaje con una imagen poderosa en el libro Así habló Zaratustra, las 3 metamorfosis del espíritu. Primero, el espíritu es camello, fuerte, obediente, que carga con los fardos que el mundo impone. Luego se convierte en león, rebelde, crítico, que ruge contra las verdades impuestas. Pero el león aún lucha contra algo, todavía reacciona. Solo cuando se vuelve niño, el espíritu puede crear, porque el niño representa el juego, lo nuevo, el sí. Pero entre el camello y el niño hay un vacío. Ese vacío es la soledad del creador.
Y no confundas soledad con aislamiento. La soledad creadora no es huida del mundo, es escucha, es fermentación, es desierto fértil. Es el tiempo en que algo nuevo está siendo gestado, aún sin forma, aún sin nombre. Tal vez estés ahí ahora. Tal vez hayas comenzado a rechazar lo que todos aceptan, pero aún no sepas qué poner en su lugar. Esa es la travesía, y pocos hablan de ella porque no es gloriosa, no genera aplausos, pero en ella se construye la integridad de quien crea con el alma. Y si la soledad es el territorio donde algo nuevo se forma, entonces necesitamos saber qué depende realmente de nosotros y qué no depende. Ahí es donde Epicteto entra como guía. Imagina que estás siendo criticado. Dicen que tu trabajo no tiene sentido, que está mal, que nadie lo va a entender. La ansiedad sube, el pecho se aprieta, pero ¿y si nada de eso estuviera bajo tu control? Epicteto, en su pequeño manual, el Enchiridión, nos recuerda: no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Aquí es donde entra la dicotomía del control, dividir la realidad entre lo que depende de mí y lo que no depende. Depende de mí, mis pensamientos, mis intenciones, mi esfuerzo, mi respuesta interior. No depende de mí el tiempo, la opinión ajena, el algoritmo, el juicio del mundo. ¿Simple? No siempre, pero esa claridad puede devolvernos el suelo cuando todo parece derrumbarse. Epicteto creía que lo que nos hace verdaderamente libres no es lo que hacemos por fuera, sino la manera en que elegimos responder por dentro. A eso lo llamó prohairesis, la facultad de la elección interior, un término griego que lleva la idea de discernimiento activo, de no ser arrastrado por las olas de lo que ocurre, sino de pilotar, aunque sea con un solo remo, la embarcación del alma propia. En el campo de la psicología moderna, esto se conecta con lo que se llama locus de control interno, la sensación de que mi vida se moldea por las elecciones que hago, y no solo por lo que me sucede. Para quien crea, esto es vital, porque toda obra nace entre el hacer y el no saber cómo será recibida. Es fácil olvidarlo cuando todo alrededor exige aprobación inmediata, pero volver a la pregunta, ¿esto está bajo mi control?, puede ser el antídoto contra el colapso emocional y el inicio de la libertad creadora. Pero, ¿y cuándo lo que está bajo nuestro control es precisamente ir contra la multitud? Ahí entra Nietzsche, con el coraje de afirmar el propio camino. ¿Alguna vez sentiste que estabas pensando demasiado diferente? ¿Alguna vez tuviste miedo de decir algo, aún sabiendo que era verdad para ti? Nietzsche llama a esto estar más allá del rebaño. Una expresión fuerte, casi ofensiva, pero necesaria. Para él, el rebaño no es solo la multitud, es el conjunto de ideas que aceptamos sin pensar, valores heredados, hábitos mentales, expectativas sociales, todo lo que nos mantiene seguros, pero sin autenticidad. En el libro Más allá del bien y del mal, Nietzsche ataca la moralidad que nace del miedo, aquella que dice, esto es correcto porque todos lo dicen. Él pregunta, ¿y si el bien y el mal no fueran absolutos, sino invenciones humanas? El creador, para Nietzsche, es alguien que se atreve a una tarea peligrosa, crear valores propios. A ese gesto lo llamó transvaloración de los valores. Trans, atravesar. Valoración, criterio de lo que importa. Es una ruptura, pero no por una revuelta vacía, sino por fidelidad a la propia visión. Piensa en alguien que cambia de carrera a los 45, que abandona una creencia heredada, o que crea un proyecto que nadie entiende al principio. Ese gesto, ese riesgo, es el coraje de afirmar. Pero atención, afirmar no es gritar, no es imponer ni convencer. La verdadera afirmación es silenciosa y firme. Es cuando sigues, aun cuando nadie aplaude. Es cuando permaneces, aún sin garantías. Nietzsche creía que la voluntad de poder es ese impulso, no de dominar, sino de florecer, de expresar lo que en nosotros quiere vivir, aunque nadie lo apruebe, aunque tome tiempo, aunque duela. ¿Y tú? ¿Qué en ti todavía depende de la aprobación de la mayoría?
¿Y qué harías si ya tuvieras la certeza de que está bien ser incomprendido por un tiempo? Pero a veces incluso creando, incluso siendo fiel, el veneno sutil se infiltra, la comparación, el rencor, el deseo de demostrarle algo a alguien. Eso es el resentimiento. Y Nietzsche nos invita a reconocer cuándo ocurre, antes de que nos sabotee por dentro. ¿Alguna vez sentiste rabia disfrazada de justicia? ¿Alguna vez quisiste ser mejor solo para demostrarle algo a alguien? Nietzsche llamó a esto resentimiento. Pero el resentimiento aquí no es solo rencor. Es un proceso psicológico sutil y corrosivo, cuando la impotencia no es aceptada y se convierte en moral. En Genealogía de la Moral, Nietzsche explica: el resentido no admite que perdió, que no logró, que fue herido. Entonces transforma ese dolor en superioridad moral. Se dice a sí mismo: ellos tienen éxito, pero yo soy el verdadero justo. Ellos son reconocidos, pero yo soy el verdaderamente profundo. Ellos venden, pero yo soy el verdadero artista. Y así, sin darse cuenta, el creador se envenena. La obra deja de nacer de la visión y comienza a reaccionar a lo que fue negado. Es como un músico que compone no por amor a la música, sino para silenciar a los críticos. O como una creadora que compara su propio proyecto todo el tiempo con los rivales, tratando de superarlos y no de superarse. En psiquiatría, el resentimiento se vincula con la rumiación, el pensamiento que da vueltas, gira y gira pero no resuelve. Alimenta el dolor y distorsiona la percepción. Nietzsche no condena el dolor, pero nos advierte: crear desde la herida es diferente de crear por la herida. Por eso la pregunta es simple pero cortante: ¿qué en mí todavía crea por venganza? Y si la respuesta resulta incómoda, no te asustes. Nietzsche también nos da una clave poderosa, una manera de probar si lo que hacemos es verdadero o solo reacción. Es el eterno retorno. Imagina que todo lo que has vivido, tuvieras que vivirlo de nuevo, exactamente igual, sin cambiar una sola coma. ¿Soportarías esa repetición? Nietzsche propone esta idea brutal y luminosa en el libro La Gaia Ciencia. La llama eterno retorno, no como doctrina, sino como prueba filosófica. ¿Y si esta vida, con todo lo que contiene, las alegrías, los fracasos, los silencios, estuviera condenada a repetirse infinitas veces? ¿Gritarías o sonreirías? Este experimento imaginario nos obliga a enfrentar una cuestión esencial. ¿La vida que estoy viviendo vale la pena vivirla de nuevo? Y más aún, ¿lo que estoy creando lo repetiría? Si la respuesta es sí, algo en ti está alineado. Si es no, tal vez algo necesite cambiar. Nietzsche acerca a esto otro concepto: el amor fati, expresión latina que significa amor al destino. Pero no se trata de resignación, no es aceptar todo pasivamente, es lo contrario. Amor fati es un sí activo, es bailar con lo que no se puede controlar. Es elegir vivir como si hubieras elegido cada cosa que te ocurrió, incluso lo que te hirió. En la espiritualidad cristiana, esto resuena con la aceptación de la cruz como parte del camino. En la psicología se relaciona con la integración, acoger todas las partes de la historia personal, sin negar ni huir. Para quien crea, el amor fati es una lente poderosa. Pregunta, en silencio: si tu proceso fuera eterno, ¿lo soportarías? Si no, ¿qué aún está fuera de lugar? Pero amar el destino no significa perderse en él. Crear también es saber moldear el caos. Y para eso, Nietzsche nos da dos imágenes simbólicas: Apolo y Dionisio. Crear es un acto de tensión, entre lo que se ve y lo que se siente, entre lo que puede ser nombrado y lo que explota por dentro sin nombre alguno. Nietzsche vio esto con claridad en su primera gran obra, El nacimiento de la tragedia. Allí presenta dos fuerzas míticas que coexisten en el alma humana, y sobre todo en el arte:
lo apolíneo y lo dionisíaco. Apolíneo, proveniente del dios Apolo, representa la forma, el contorno, la luz, la claridad. Es el arquitecto, el editor, el poeta que elige cada palabra. Es el plan, el enfoque, el detalle. Dionisíaco, proveniente de Dionisio, es el éxtasis, la embriaguez, el desorden vital. Es el impulso, la pasión, el borrador sucio, la noche en vela creando sin pensar. La verdadera creación, según Nietzsche, solo nace cuando estos dos bailan juntos. Ni solo impulso sin forma, ni solo forma sin alma. A eso lo llama espíritu trágico, no el sufrimiento, sino la potencia de crear algo bello a partir del caos, sin negarlo. Piensa en una escritora. Tiene ideas explosivas por la noche, Dionisíaco, pero por la mañana relee, reestructura, elige, apolíneo. Piensa en un artista que pinta con furia, pero luego vuelve con calma para ajustar los tonos. En la espiritualidad, esto recuerda al equilibrio entre entrega y disciplina. En la psicología, entre catarsis y elaboración. En la vida, entre inspiración y responsabilidad. Nietzsche no pide que elijas un lado, pide que reconozcas ambos y crees a partir del choque, porque quizá lo que le falta a tu obra no sea más esfuerzo, sino más riesgo, o no más riesgo, sino más cuidado. Y cuando el mundo responde con crítica, cuando la creación es recibida con frialdad, con distorsión, ahí es donde volvemos a Epicteto y al mapa estoico para atravesar ese tipo de dolor. Publicas, o compartes una idea, o te posicionas, y entonces llega la crítica. Alguien distorsiona, alguien se burla, o peor, ignora. ¿Cómo no desmoronarse? Epicteto, el filósofo estoico, decía que todo ataque exterior es como una flecha, pero quien decide si hiere o no, eres tú. En el Enchiridión nos enseña algo simple y profundo. Si alguien te insulta, pregúntate, ¿esto es verdad? Si no lo es, entonces es él quien está equivocado. Aquí es donde la dicotomía del control vuelve como escudo. La crítica no depende de ti, tu reacción a ella sí. En ese momento reaparece la proairesis, el poder de decidir cómo interpretar y responder a lo que sucede, no reaccionar automáticamente, sino observar y elegir. En psicología, esta capacidad se llama autorregulación emocional. En la espiritualidad, es el discernimiento que impide que un ataque destruya la paz interior. Y quizá ya hayas pasado por esto. Un comentario que te desestabilizó, que te hizo dudar de tu propia verdad, que casi te hizo borrar todo. Pero ¿y si la crítica fuera el campo de entrenamiento? ¿Y si fuera solo un espejo, mostrando lo que en ti todavía necesita validación externa? Epicteto no nos enseña a ser fríos, sino a ser libres, incluso cuando el mundo intenta atarnos con palabras. Así que la próxima vez que alguien intente herirte, intenta preguntarte, ¿qué en mí está permitiendo que esta flecha entre? Pero incluso con claridad interna, hay un precio. Crear algo propio significa, muchas veces, ser incomprendido. Y es ahí donde la soledad regresa, no como etapa, sino como consecuencia. Crear con autenticidad tiene un costo, y ese costo casi siempre es la incomprensión. Muchas veces das lo mejor de ti, y el mundo responde con silencio, o peor aún, con indiferencia. Nietzsche lo sabía. En Schopenhauer, como educador, escribe sobre la soledad de quienes se educan contra su época. Aquellos que rechazan el camino ancho y eligen el estrecho, no por orgullo, sino por coherencia. Él dice que quien está por delante de su tiempo necesita aprender a ser fiel a su propia alma, incluso cuando se convierte en una carga. Esto no es victimismo, es un hecho. Muchos creadores, pensadores, artistas, científicos, fueron ridiculizados en vida y solo reconocidos mucho tiempo después. Pero, ¿y si el objetivo no fuera ser reconocido? ¿Y si el verdadero premio fuera no traicionarse? La espiritualidad
llama a esto una prueba, la travesía en la que se camina sin mapa, la confianza en algo que aún no es visible. En psicología, este periodo se parece al limbo de la individuación. Ya no eres quien eras, pero tampoco sabes aún en quién te estás convirtiendo, y es ahí donde la soledad regresa. No como castigo, sino como consecuencia natural de la elección de seguir otro ritmo. Quizá ya hayas sentido esto. Creaste algo con profundidad y solo recibiste reacciones superficiales, o decidiste cambiar y perdiste algunos vínculos en el proceso. Ese es el precio, y duele, pero también limpia. Y lo que queda después de eso es real. Y a veces, todo lo que resta es un espejo, un taller vacío y una pregunta que resuena en el silencio. Es hora de una pausa, una microfábula. Había un creador que pasaba los días enteros en su taller. Pintaba, garabateaba, escribía y después borraba casi todo. Junto a la puerta había un espejo, pero no un espejo común. Era un espejo que no mostraba el rostro, mostraba la intención. Siempre que terminaba una obra, miraba al espejo. Si veía miedo, vergüenza o vanidad, destruía lo que había hecho. Si veía silencio, convicción y calma, guardaba la pieza, aunque nadie la entendiera. Cierta noche, alguien llamó a la puerta. Era un hombre curioso que decía: ¿No muestras tus obras? El creador respondió: las muestro al espejo. El mundo solo las ve después. Y el visitante, confundido, preguntó: ¿y si el espejo está roto? El creador sonrió: en ese caso espero estar lo bastante entero como para darme cuenta. Pero no siempre estamos enteros. A veces exigimos demasiado de nosotros mismos. Confundimos rigor con autopunición y olvidamos que toda creación exige también compasión. No todo silencio es sabiduría, ni toda disciplina es virtud. A veces, el creador se convierte en su propio verdugo y llama a eso compromiso. Pero hay una diferencia esencial entre ser exigente y ser cruel. Epicteto hablaba de la vigilancia del alma, pero nunca como obsesión. Nos advertía que incluso la búsqueda de la pureza puede convertirse en una trampa, si se hace con culpa, orgullo o rigidez. En la espiritualidad, a esto se le llama escrúpulo, la fe transformada en exigencia. En psicología, se llama perfeccionismo destructivo, el estándar imposible que aprisiona en ciclos de insuficiencia y cansancio. Nietzsche, por su parte, hablaba de gran salud. Una salud que no es ausencia de dolor, sino la fuerza de digerir todo lo que sucede y aún así, crear. Porque crear, en el fondo, es un acto de amor. Pero ese amor comienza por dentro. Así que, si te estás exigiendo demasiado, si sientes que ya no tienes placer, o si el proceso creativo se ha vuelto solo un peso, detente. No es debilidad hacer pausas, es sabiduría. La luz de una obra verdadera nunca nace del castigo, sino de la presencia. Y si Nietzsche y Epicteto estuvieran en la misma habitación, ¿cómo sería ese diálogo? ¿Qué se dirían el uno al otro? ¿Y cómo podría eso ayudarnos a sostener nuestro propio camino? Imagina una habitación silenciosa. En el centro, una silla. En ella está Epicteto, sereno, atento, simple. Frente a él llega Nietzsche, intenso, febril, con los ojos ardiendo de ideas. Se miran, y por un momento todo calla. Entonces, Epicteto habla. Nada depende de mí más que mi elección, mi intención, mi paz interior. El mundo no me pertenece, solo mi juicio. Nietzsche sonríe, inclina la cabeza y responde: sí, pero ¿y cuándo tu juicio es demasiado nuevo para el mundo? Cuando rompe con todo lo que se ha dicho antes, ¿te quedarías callado o crearías? Epicteto alza la mirada. Crearía, pero no me importaría si lo aceptaran. Nietzsche se acerca, voz baja. Yo tampoco me importaría, pero crearía con fuego.
porque hay ideas que solo nacen en medio de la revuelta. Epicteto sonríe. Siempre que el fuego no te queme por dentro, Nietzsche ríe por primera vez. Siempre que la disciplina no se convierta en prisión. Y allí, en esa habitación imaginaria, los dos no discrepan, se completan. Epicteto recuerda que hay una paz que nadie puede quitar. Nietzsche recuerda que hay una fuerza que nadie puede conceder. Para ti, que caminas entre los dos, la lección es clara. Discernir lo que es tuyo. Afirmar lo que nace de ti. La libertad no está solo en resistir al mundo, sino también en crear uno nuevo. Y a veces, el alma necesita el rigor de Epicteto para no perderse, y la osadía de Nietzsche para no callarse. Y cuando todo parezca demasiado pesado, recuerda, la última metamorfosis es el niño, y el verdadero creador sabe jugar. Al final de la travesía, Nietzsche nos presenta la última metamorfosis. Después del camello, que soporta, después del león, que ruge, llega el niño. El niño no resiste, ni carga, juega, pero no por ignorancia, sino por sabiduría. Sabe que todo es flujo, que todo es intento, y por eso no se apega, y por eso crea con ligereza. Quizá este sea el punto más profundo del viaje, ser capaz de afirmar la propia visión con coraje, y aún así sonreír, sin necesitar convencer, sin necesitar demostrar. El niño es el creador que ha reencontrado la libertad, y quizá esa sea tu recompensa por haber llegado hasta aquí. Recordar que la creación es, al fin y al cabo, un juego sagrado, y si nadie lo entiende hoy, no pasa nada. Tu obra sigue siendo digna de existir mañana. Si esta travesía habló con algo en ti, compártela con quien también camina perdido entre multitudes y vacíos. Nos vemos en el próximo vídeo.